Desde que Laporta explotara en rueda de prensa del caso Negreira y acusara directamente al Real Madrid de ser el equipo más favorecido históricamente por los árbitros, y el Real Madrid respondiera duramente a través de sus redes sociales con un vídeo de 4 minutos en el que pone en duda las palabras de Laporta e incluso lo deja como un mentiroso, ha sido muy difícil encontrar información real sobre quién fue el equipo del régimen. En cuestión de horas, internet ha empezado a generar una cantidad de contenido brutal relacionando al Barcelona con Franco. Parece que no exista ningún tipo de duda, todos los artículos que puedas encontrar en un clic relacionan al Barça con el dictador. ¿Han cambiado la historia? ¿He estado siempre equivocado? Nunca le había dado importancia a analizar a fondo este tema porque siempre pensé que fue el Real Madrid el equipo de Franco. Pero ya no lo digo como algo negativo o como algo malo, porque el pasado, pasado está, y juzgar el pasado con la situación actual es algo que no es muy recomendable. Por poner un ejemplo, en esa época, si no pensabas igual que el régimen, podían matarte, y eso te haría comportarte de una manera que ahora quizás ni se te pasaría por la cabeza. Pero honestamente, he tenido la necesidad de averiguar qué sucedió realmente, y creo estar ahora un poquito más cerca de la verdad. Bienvenido a Historias de Venom. Hoy descubriremos quién fue realmente el equipo del régimen. Antes de nada tengo que explicarte que el Real Madrid lo fundan dos catalanes, Joan y Carles Padrós. El Real Madrid al principio fue un club humilde con pocos títulos. De hecho, en sus primeros 40 años de historia solamente consiguió 6 Copas del Rey y 2 ligas. Cuando murieron los fundadores, el Madrid los ignoró por completo, nunca les rindieron tributo, prácticamente los han borrado de su historia. Digamos que en el Real Madrid consideran que el club prácticamente se fundó con Santiago Bernabéu, y es que Santiago Bernabéu llega al Real Madrid para hacer las paces con el Barça, ya que en el año 1943 sucedió algo de lo que muchos madridistas todavía se sienten orgullosos, pero que cuando se investiga un poquito más a fondo, huele raro. Y es que en el año 1943 el Real Madrid ganó 11-1 al Barcelona, y según cuentan diversos historiadores, en ese partido un señor llamado el Conde de Mayalde amenazó a los jugadores del Barça y les dijo que si jugaban era gracias al caudillo, y que cuidado con lo que hacían, que podían acusarles de republicanos. Los jugadores del Barça en ese momento bajaron los brazos y se dejaron golear. Según dice la noticia, literalmente los jugadores del Barça dijeron: ya que nosotros no podemos jugar, hacedlo vosotros de la manera que os dé la gana. El régimen no estaba de acuerdo con esto que había sucedido y quería hacer olvidar este episodio entre los clubes, por lo que empezó a organizar partidos amistosos, en ese momento llamados partidos de hermandad, que se jugaron algunos en Barcelona y otros en Madrid. Esta situación fue un buen momento para el régimen de intentar revertir el hasta ahora republicanismo del Barça, un equipo de base catalanista, tal y como demuestra un expediente de la Dirección General de Seguridad, Ministerio de la Gobernación del año 1938, en el que se decía lo siguiente: el club está apoyado por un público numeroso y apasionado en su mayor parte de ideas separatistas, aunque Francisco Franco, el nieto de Franco, dice que no tiene evidencias de que esto que comentamos fuera algo que preocupara demasiado a su abuelo. Por otro lado, Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid ya en ese momento, era muy cercano a Franco y tenía unas ideas muy parecidas, principalmente de odio hacia los catalanes. En una de sus declaraciones dijo lo siguiente: la gente cree que odio a Cataluña, y no es verdad, la amo y la admiro, a pesar de los catalanes. Pero lo que está claro es que Santiago Bernabéu lo dio todo por el Real Madrid. Él decía que el Real Madrid era su mujer, su novia, su hija, su nieta, todo, y convirtió al Real Madrid en lo que es ahora. Y lo convirtió asentando 3 bases muy importantes que vamos a analizar en el vídeo de hoy: el Estadio Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano y las 5 Copas de Europa. Un portal de noticias llamado Footballgate.com explica en su página web que el Barcelona obtuvo ayudas y recalificaciones para construir el Camp Nou, y según cuenta en su portal, información que mucha gente asume como cierta, el Madrid consiguió financiar el estadio gracias a los socios y gente que puso dinero para construirlo, ya que Franco jamás apoyó la recalificación y negó al Real Madrid de obtener algo que obtendrían luego Barça y Atlético. Pero la realidad no fue del todo así. La Delegación Nacional del Deporte quería construir un estadio en Madrid. En un archivo histórico se dice lo siguiente: el estadio es una construcción totalmente necesaria, pues el no tenerlo actualmente nos coloca en triste situación de inferioridad y hemos de pasar el trance de desplazar constantemente la vida deportiva de la capital de la nación al espléndido de Montjuic.
Bernabéu se ofreció para que el campo del Madrid fuera el Estadio Nacional, y en contra de lo que siempre se ha dicho, de que el Madrid no obtuvo ningún tipo de ayuda, existe un documento inédito que demuestra que las obras se hicieron en parte también con fondos públicos, con dinero de todos los españoles. La segunda de las bases de Santiago Bernabéu fue Di Stéfano, como he comentado antes, y es que gracias a él, el Real Madrid ganó 5 Copas de Europa y fue considerado como la primera estrella del fútbol mundial. Pero su fichaje no fue del todo limpio. Nos lo explica el hijo del expresidente del Barça de ese momento. El Barça quiso fichar a Di Stéfano cuando jugaba en Millonarios, aunque seguía perteneciendo a River Plate, su club de origen, y el Madrid fichó de manera ilegal al jugador. El Barça ficha a Di Stéfano tras negociar con River, y una vez el jugador llega a Barcelona, no le permiten jugar a la espera de formalizar su traspaso. Di Stéfano llegó a debutar con el Barça, aunque jugó muy pocos partidos, porque el Real Madrid estaba negociando con Millonarios por el fichaje, y es en ese momento cuando se produce una descoordinación entre el Real Madrid y el gobierno franquista. El gobierno decide hacer una ley donde se prohíbe el fichaje de jugadores extranjeros, pero el Real Madrid reclama y finalmente el gobierno rectifica y recula en la ley diciendo que se aplicará la norma a partir del 22 de agosto de 1953, es decir, justo el día después del fichaje de Di Stéfano por el Real Madrid. En definitiva, esto hacía que Di Stéfano hubiera sido fichado por dos clubes, por el Barça y por el Madrid, y el gobierno, para poner paz en todo este asunto, decide y propone que Di Stéfano juegue el primer año con el Madrid, el siguiente con el Barça, el tercero otra vez con el Madrid y el cuarto de nuevo con el Barça. Por tanto, según esta teoría, el gobierno estaba haciendo todo lo posible para que Di Stéfano jugara no solamente con el Barça, sino que también pudiera jugar con el Real Madrid, aunque lógicamente esta versión la contradicen desde la capital de España, donde insinúan que fue el propio Di Stéfano quien se ofreció a jugar en el Madrid porque ese era su único deseo. El presidente del Barça de esa época, que se llamaba Martí, era de profesión textil, tenía una fábrica y su nieto cuenta que recibió muchas presiones para aceptar dejar marchar a Di Stéfano para que solamente jugara en el Real Madrid. Incluso le hicieron una llamada en la que le dijeron: Martí, recuerda que tienes una familia. Martí lo entendió todo perfectamente y dimitió de forma inmediata, y en ese momento el gobierno prohibió hablar a la sociedad sobre el fichaje de Di Stéfano con un documento, así que el tema quedó totalmente silenciado. Eso sí, Di Stéfano asegura que no sabe nada, que él solamente vino a jugar a la pelota. El tercer punto fue el camino del Real Madrid para conquistar Europa. Esto fue obra de la mano derecha de Santiago Bernabéu, Raimundo Saporta. Este señor era el punto de unión entre Bernabéu y Franco. De hecho, Francisco Franco, el nieto del dictador, confiesa que tuvo muchísima relación ya que Raimundo iba mucho al Pardo, lugar donde vivía su abuelo. Este señor se dio cuenta de que el fútbol europeo, las noticias del fútbol europeo, se comentaban en la revista reina en ese momento, que era l'Equipe, y en su afán de meter al Real Madrid en Europa, decidió invitar a un partido del Madrid a dos periodistas de la famosa revista y agasajarlos con regalos, tratarlos como reyes, y a partir de ese momento se creó una relación entre el Equipe y el Real Madrid que ayudó al equipo blanco a despegar. En ese momento, el Madrid ganó 5 Copas de Europa seguidas. ¿Es justo ponerlas en duda? En el aspecto deportivo, no, pero en ese momento, la Copa de Europa no era un trofeo tan importante como ahora. El Madrid ha tenido la suerte que esa Copa de Europa, sin demasiada importancia en ese momento, acabó convirtiéndose en un trofeo de enorme prestigio, y además, Santiago Bernabéu fue elegido vicepresidente de la Copa, un torneo que acabó haciendo a su medida para que beneficiara al equipo blanco. Además, en la primera edición no participaron ni clubes ingleses ni el Barça, los equipos que en ese momento eran los más importantes del continente. El Barça era un mejor equipo en ese momento, y queda demostrado porque uno de los argumentos que dicen los madridistas es que en los primeros años de franquismo el Barça ganaba todas las ligas, y qué casualidad que en un momento donde el Barça ganaba todas las ligas, el Madrid ganara las Copas de Europa, y el motivo no es otro de que el Barça no podía jugarlas. ¿Por qué? Porque no tenía contactos. El régimen de Franco aprovechó al Real Madrid para hacerlo su embajador en el mundo. Utilizó el Madrid como una carta de presentación. El Madrid era el equipo representativo del régimen de Franco en el mundo futbolístico. Eso lo dice todo el mundo y no hay ninguna duda. Franco utilizó al Madrid en beneficio propio, pero la pregunta es si eso también sucedió al revés. El nieto de Franco confirma que aunque el dictador nunca lo dijo, se sabía que en su corazón estaba el Real Madrid, aunque Franco, de cara al exterior, siempre quiso mantener cierta neutralidad, y un periodista muy reconocido de esos tiempos cuenta la siguiente anécdota. Hubo un día que fui a hacerle una entrevista al nieto de Franco, al que le pregunté si era del Real Madrid y cuál era su jugador favorito.
Él me dijo que sí, y que su jugador favorito era Di Stéfano. Al cabo de unos días, el periodista fue a ver un partido del Madrid y Franco le mandó llamar y le dijo: querido, vi la entrevista que hiciste a mi nieto, sabrás muy bien que la gente piensa que el Madrid gana porque es el equipo del gobierno, y esa entrevista prácticamente lo confirma que es así. Tienes que ir con más cuidado. Es decir, en privado, Franco era del Real Madrid, pero en público mantenía las formas. Ahora bien, ¿eso significa que Franco manipuló los partidos para que ganara el Madrid o no le hizo falta? Que los árbitros favorecían al Madrid, nadie podía decir que no, igual que a cualquier otro equipo. A veces sí, a veces no. Y según cuenta un directivo del Real Madrid, en esas épocas la mayoría de clubes tenían obsequios con los árbitros, no solamente el Real Madrid. Pero sí que dicen que al Madrid esas cosas se le daban bien, sabían cómo hacer política, tenían detalles con las mujeres de los árbitros, les regalaban flores, cosas del club. De hecho, si algún club no lo hacía, podía acabar teniendo problemas. Este mismo directivo cuenta en esa entrevista que una vez un árbitro les pitó mal y se comentó de no regalarle una pitillera, que era una funda que se usaba en esa época para llevar el tabaco. Pero el presidente del Real Madrid le dijo: no querido, aunque nos haya pitado mal, yo le voy a hacer el regalo, porque este señor nos arbitrará en Copa de Europa más adelante y no quiero tenerlo enfadado con nosotros. Obviamente, al igual que pasa con las tostadoras de Negreira, no podemos decir que ese es motivo suficiente para comprar un árbitro. Tendrían un precio demasiado económico y bajo, hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo. Pero sí que hay una parte de la historia negra, muy negra, y es que el periodista José María García cuenta lo siguiente. Ha habido una época, y esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber, concretamente en la época de José Plaza. La inclinación era absolutamente merengue. Plaza era el presidente de los árbitros y era un madridista puro, y dijo que mientras él fuera presidente, el Barcelona no volvería a ser campeón. De hecho, un ex árbitro llamado Antonio Camacho corroboró que el estamento arbitral era pro-madridista. Plaza lo negaba, pero la realidad es que el Barça solo ganó una liga en todos esos años y se consiguió casualmente en el único año de mandato en el que las designaciones arbitrales se hacían de forma consensuada. Al año siguiente de ganar la liga, Plaza decidió que iba a volver a asignar en los arbitrajes y el Barça no volvió a ganar ni una sola liga hasta que se jubiló. Zoco, un exjugador del Real Madrid, considera extraño que el Barça ganara solamente una liga en esos 20 años, pero no cree que el único motivo fueran los árbitros. De hecho, le pregunta al entrevistador: ¿tú crees en el Villarato? Y el entrevistador dice que no, y él dice: pues yo en esto tampoco. Hubo árbitros que salieron en televisión explicando que después de arbitrar un Real Madrid-Barça en el Bernabéu y que el Madrid perdiera, tardaron 5 o 6 años en volver a pisar el Bernabéu, en que les volvieran a dar un partido para arbitrar en el campo del Madrid. Si eso no es un castigo por la derrota, no sé qué lo puede ser. Eran castigos sutiles, pero influenciaban las decisiones de los árbitros y de eso no tengo dudas. José Luis Orrantia, otro exárbitro, dijo que Plaza le llamaba antes de los partidos no para decirle que pitara a favor del Madrid, porque no era tonto, pero a buen entendedor, pocas palabras bastan. Antoni Rigó, otro exárbitro, también decía que se le ofrecían regalos antes de los partidos del Real Madrid, pero que no se los daban antes del partido, sino que se los daban después. En definitiva, no hay pruebas irrefutables de que el Madrid comprara árbitros, no hay nada de eso, solo hay una vinculación clara entre el Real Madrid y Franco, que los convirtió en el equipo del régimen. ¿Que eso les favoreció de forma clara a nivel de arbitrajes o amaños de resultados? No puedo llegar a esa conclusión con la información que tengo. ¿Que eso les ayudó a crecer y a convertirse en uno de los clubes más grandes del mundo? De eso no tengo ninguna duda. Y por cierto, a los que dirán que el Barça recibió dinero de recalificaciones para el campo de las Corts, etcétera, etcétera, obviamente hay pruebas de ello y eso también es verdad. Franco también ayudó al FC Barcelona, pero eso sí, y es importante decirlo, en cuanto Franco falleció, el Barça inmediatamente retiró todas las cosas de Franco y empezaron a ondear de nuevo banderas catalanas. ¿El motivo? Probablemente el Barça estuviera tratando de sobrevivir en un mundo donde todo lo iba en contra. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.